Jesús. Sé tú también un ángel de esperanza agregándonos a tus favoritos en Facebook, YouTube, Instagram y Twitter y comparte nuestro material. Encuéntranos como Unión Radio Guatemala. 1. Gritos. 2. Amenazas. 3. Golpes. 4. Heridas. 5. Muerte. La violencia puede suceder en cuestión de segundos. ¿Qué puedes hacer al respecto? Seguidores 2.2 en contra de la violencia. Muy pronto. Frases que dan vida. Muy bien, estamos ya listos para iniciar con frases que dan vida. Así es, tenemos a nuestros amigos de IADPA. Ustedes ya los conocen, los han visto, los han escuchado. Por supuesto, tenemos a nuestra hermana Melina Ramos y al pastor Ignacio Nova. Y también tenemos una invitada especial. Ustedes la van a conocer, a nuestra hermana Jackie, en un momento. Pero antes que nada, quiero darle la bienvenida. Bienvenidos a su programa de Frases que dan vida. Que en Guatemala el 1 de octubre se celebra el Día del Niño y restaurantes, así como lugares donde venden juguetes, hacen diferentes tipos de actividades y dan descuentos especiales para los niños. Para nosotros, los adventistas, el Día del Niño lo celebramos el 15 de octubre. Pero no nos quedemos con un día. Pastor Nova, ¿qué le parece si lo celebramos todo el mes de octubre? ¿Qué dice usted? Así es, los niños se merecen eso y mucho más. Así que si nosotros decidimos celebrar el mes de la Biblia, todo el mes del libro en mayo, todo el mes, ¿por qué no celebrar todo el mes de octubre, el mes del niño? Así que yo apoyo de que se celebre todo el mes de octubre. Ok, amigos, ¿eso qué significa? Pues yo diría que primero nuestros programas van a estar dirigidos durante octubre a niños. La mejor parte de todo es que vamos a tener descuentos para literatura para nuestros niños y nuestros adolescentes. Pero tercero, no se despegue porque al final del programa, ¿verdad, Pastor Nova? Les vamos a dar una sorpresa. Un concurso especial, pero los detalles al final. Al final, así es que no se despegue de la radio. Bueno, el día de hoy tenemos a una invitada especial. Está conmigo nuestra amiga Jackie Bardales. Y Jackie está con nosotros porque hoy vamos a hablar de libros, ¿verdad, Jackie? Así es, y no cualquier libro, como estabas diciendo, libros de niños, libros que nuestra librería de IADPA tiene para bendición, para alegría, para aprender a los más pequeños de la casa. Así es. Quiero contarles que Jackie está trabajando con nosotros como colportora, colaborando con nosotros como una colportora. Y a ella le encanta distribuir literatura no solamente para grandes, sino también para niños. Jackie, ¿verdad que son lindas las historias para los niños? Por supuesto, y lo más importante es que se está empezando a cultivar un hábito que realmente es valioso, la lectura. Sí, exacto. ¿Sabes, Jackie? Eso me recuerda a un personaje especial que tiene Unión Radio en sus programas, en su programación, y es Elenita. ¿Tú has escuchado a Elenita? Por supuesto, todos los que vimos Unión Radio la hemos escuchado. Claro, con tía Damaris. En Ruta Infantil hay diferentes personajes. Está Che Grandote, hay el tío Eddie y el abuelito, pero también está Elenita. Y saben que ustedes, mis queridos amiguitos, pueden conocer más de Elenita. Elenita, excelente. Tenemos 2 libros para que ustedes conozcan más a fondo la historia de Elenita. ¿Quién era Elenita? ¿Qué sabemos de Elenita? Bueno, muchos de nosotros la conocemos por su trabajo como adulta, ¿verdad? Ella es una escritora de renombre. Es una mujer que realmente tuvo una trayectoria en todo lo que es literatura
y se le puede citar con mucha confianza. Varios científicos han reafirmado mucho de las cosas que ella escribió hace muchos años atrás, pero estos libros no nos van a contar de cosas que los niños no van a comprender. Estos libros nos van a hablar de la historia en el momento en que Elena era pequeña. ¡Qué bonito! ¿Saben, queridos papás? ¡Qué mejor que nuestros niños puedan conocer a Elenita, su personaje favorito de historias que cuentan en Unión Radio, que las han visto en esos programas, cuando van a las iglesias, que los miembros de Ruta Infantil llegan y nosotros nos gozamos de eso. Pero conocer a esta escritora, yo quiero preguntarle algo al Pastor Nova. Pastor Nova, Elena G. de White, ¿cuántos libros ha escrito? En español, un aproximado. Tenemos en la actualidad unos 80 libros escritos de su autoría y unos 18 matinales, 18 meditaciones matinales. Así que si sumamos ambos, estamos hablando de alrededor de 98 libros escritos de ella. Gracias, Pastor. Jackie, wow, conocer la historia de una escritora de tanto renombre. Saben que uno de los libros más vendidos es uno que ella escribió que se llama El Camino a Cristo. Pero conocer cómo fueron sus inicios, qué fue lo que le ocurrió a ella, cuántos integrantes eran en su familia. ¿Sabían ustedes que ella tenía una hermana gemela? Tenía una hermana gemela, conocer la historia de ella. Hay una historia impactante, Jackie, cuando iba directo a la escuelita, una piedra le cae en su cabeza. ¿Cuántos de nuestros niños están tristes porque no han podido ir a la escuela y hasta ahora están comenzando? Pero saber que todo ocurre siempre por algo y una razón. Esa historia tan especial con Elenita, y esos fueron sus inicios, para conocer un mensaje que Dios le quería dar a ella para poder dárselo a conocer a los niños mayores. ¿Saben? Aquí el Pastor Nova, a ver, vamos a pedir al Pastor Nova que hable para que puedan ver el libro. Bueno, aquí tenemos uno de los libros, se llama Elena, la aventura comienza. Tenemos otro en esa misma dirección, que es el que tenemos aquí, Las asombrosas aventuras de Elena. Estos serían los primeros dos para comenzar a tener detalles en un lenguaje infantil pensado en niños de 7 a 10 años, para que conozcan la historia completa de Elena de White. Exacto, Pastor. Por ejemplo, el primero que usted mostraba, Elena la aventura comienza, es para niño pequeño. Estamos hablando de niños que están iniciando la lectura. Son historias, ¿verdad?, de lo que le ocurría a ella cuando era niña, pero bien pequeña. Historias de ella con una vaquita, con algún animalito, porque ella vivía en una granja. Y la letra es sumamente grande, es un folleto de lectura. El siguiente que usted nos mencionaba, Las asombrosas aventuras de Elena, ese ya es un libro formalito de lectura que tiene más de 10 capítulos, tiene comprensión lectora, y en ese libro sí vamos a encontrar en un lenguaje adaptado para niños cómo fue la historia de Elena G. de White, cómo fueron sus visiones, ¿verdad, Pastor? Todo, con quién se casó, qué ocurrió con sus hijos, tuvo hijos, no tuvo hijos, cómo era su familia, el mensaje adventista, cómo logró darlo a otras personas, pero con un lenguaje adecuado para nuestros chicos. Ahora, hay otro libro que yo quisiera mostrar, El rey que no podía predicar. Vamos a pedirle al pastor que lo presente. El rey que no podía predicar. Aquí podemos ver en la pantalla la imagen de ese libro, alguien tocando una puerta. ¿De qué tratará ese libro, Melina? El rey que no podía predicar. A ver, Jackie, comentábamos algo. Así es. ¿Qué ocurre con los niños cuando son muy tímidos? Bueno, y ahora es un gran problema porque este mismo encierro de pandemia ha hecho que estos niños enfaticen más a veces la timidez o que no hayan como bloqueado ese desarrollo de actitudes sociales, y entonces casi como pasó con el protagonista del libro, ¿verdad?
se ven imposibilitados de poder hablar con otras personas, no porque no puedan, sino porque tienen esa timidez, tienen esa como incapacidad para poder desenvolverse, aunque han crecido, pero no han desarrollado su proceso de forma saludable o normal. Es que, ¿saben? Esta historia es apasionante. Es la historia de George King. ¿Saben qué le ocurría a él? Él tenía el gran deseo de hablar de Dios a los demás. Y por eso dice el rey, pero dice el título, que no podía predicar. Él pensaba que una manera adecuada para hablarle a los demás de Cristo y del mensaje de salvación era predicando. Y esa era la forma natural que se utilizaba en aquella época. Pero a él le ocurría algo, y cuenta la historia que él fue a vivir con una familia, y estando viviendo con esa familia, un niño, el hijo de la pareja donde él vivía, se hizo gran amigo de él, y él lo ayudaba para poder predicar. Y saben que él juntaba a los de la familia y las sillas de la mesa las ponían así como que estuvieran en una iglesia. Y papá, mamá, el niño se ponían ahí a esperar a escuchar el sermón para que él predicara, nuestro amigo George King. Pero ocurría algo: tartamudeaba, hablaba bajo, se ponía nervioso, se le olvidaba, agarraba sus papeles, se le caían de la mano, hasta que se dio por vencido y dijo: no, yo no puedo. Pero algo ocurre en la historia, que él encuentra un método diferente para llevar el mensaje a los demás, y por eso se dice el rey que no podía predicar. Y él encuentra que a través de la página impresa, de compartir libros, también era un método para llevar el mensaje a los demás. Pero Pastor Nova, usted también tiene otros libros, cuéntenos un poco de ellos. Historias de ayer para disfrutar hoy. Este libro también nos habla de historia denominacional, es un término muy adventista ese término. Lo que quiere decir es que es un libro que narra historias donde involucra cómo fue el inicio de la iglesia adventista, sus pioneros, las personas que estuvieron involucrados, esos personajes. Entonces, historias de ayer relacionado con todo lo que tiene que ver con el surgimiento de la iglesia remanente. Entonces, ¿de qué trata más específicamente este libro, Angelina? Díganos un poquito más desde el punto de vista de los niños con relación a este libro. Es que usted mismo lo ha dicho, pastor. El hecho de poder conocer la historia de la iglesia de donde yo pertenezco, eso es algo muy importante. Como alguien diría, saber de dónde vengo y saber a dónde voy. Eso es algo muy importante. ¿Qué te parecería, Jackie, que estos libros los pudieran leer en los clubes de conquistadores y de aventureros? Precisamente son de los materiales que utilizamos. De hecho, en uno de los clubes estamos utilizando El Camino a Cristo, que acababas de mencionar, y la versión para los niños más pequeñitos, y son precisamente de esta autora especial que estábamos hablando también con anterioridad, de Elena. Así que, como también mencionaba el pastor con relación a este libro, qué importante es saber que pertenecemos a una iglesia ordenada y que sigue buscando y sigue perfilando eso. ¿Y cómo se ve eso del orden? También a través del mensaje, de la calidad de los libros que se venden, de la publicidad que se ve a través de ellos, ¿verdad? En cuanto a las portadas, a cómo se desarrolla el contenido, ¿verdad? Hay de todos los precios, de todo. Pero en este caso en específico, que sean para niños, yo creo que los papás deberían de sentirse muy agradecidos y dichosos de tener materiales como estos accesibles para que ellos descubran, los niños, ¿verdad? Descubran cómo es que esta iglesia tan linda, tan especial, también tiene una simiente muy bien fundamentada. ¿Saben, pastores, que a mí se me ocurría que muchas de nuestras iglesias incluso tienen club de lectura para niños, club de lectura también para adolescentes, para lo que son los conquistadores también? Incluso, ¿sabe, pastor?, que hasta se podría utilizar en los grupos pequeños de nosotros de adultos, porque está redactado de una manera tal que va a ser muy fácil que nosotros podamos aprender sobre la historia de muchas personas que poquito a poquito fueron poniendo su granito para que hoy seamos lo que somos, adventistas del séptimo día. Así es. Los niños
tienen, ya mencionamos 4 libros que ellos pueden utilizar para aprender de historia denominacional, pero ¿y qué decir de los padres entonces? ¿Y por qué hablar de historia denominacional para lo que tiene que ver con la celebración del mes de octubre? El mes de octubre no solo se celebra el mes del niño, sino que también el mes de octubre es el aniversario de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Por eso queremos enfatizar que es un mes apropiado para nosotros poder conocer más de la historia del surgimiento de esta iglesia. Y los padres tienen un recurso valiosísimo que le va a dar una amplitud de conocimiento única para poder conocer. Aquí está el libro, se llama La mano de Dios al timón. Y ahí aparece el timón de un barco. ¿De qué nos habla este libro de Enos de Oliveira? Enos de Oliveira fue pastor, fue profesor, fue evangelista, fue administrador, un erudito de la iglesia adventista. Escribió este libro, pero este libro ha sido revisado. Así que los que tuvieron la primera versión no es el mismo libro que está acá, porque ahora este libro nos llega hasta el actual presidente de la Conferencia General en su periodo 2015-2020. Así que nos llega hasta ese periodo 2015-2020 del actual presidente de la Conferencia General y lo cita a él aquí como parte de los presidentes que ha tenido la iglesia desde su surgimiento hasta el día de hoy, hasta el tiempo de hoy, que es el mismo presidente que tenemos, Ted Wilson. Así que si usted tuvo la primera versión de este libro, no tenía todos esos datos. Como fue actualizado, entonces tiene otras informaciones que se le agregaron que no lo tiene en su primera versión. Así que el que tuvo la primera versión necesita actualizarse y adquirir este, porque está mucho más completo. Estamos hablando de 333 páginas explicando la historia de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, haciendo un enfoque primeramente desde el punto de vista bíblico y el surgimiento de la iglesia. O sea, ¿cómo surge la iglesia? Apocalipsis capítulo 12. Me fascina ese capítulo de Apocalipsis. Lo explico versículo por versículo en mi canal de YouTube y allí hablo acerca de ese texto que cita aquí: y la tierra ayudó a la mujer. ¿Qué significa la tierra ayudó a la mujer? ¿Qué región del mundo fue el soporte para los padres peregrinos que salieron huyendo de Europa para poder servir a Dios con libertad en una tierra de libertad? Así comienza, hablándonos de los que salieron en el Mayflower en el 1620 y llegaron a Norteamérica. Habla de Apocalipsis capítulo 10. Y el librito que era dulce en la boca pero amargo en el vientre. ¿Qué pasó con ese librito amargo? ¿Qué simboliza? ¿Qué fue el gran chasco? ¿Cómo fue el inicio de la iglesia? ¿Por qué el Señor utilizó un chasco para empezar a formar su iglesia? Muy similar a lo que pasó con los discípulos, que se sintieron chasqueados y todos abandonaron a Jesús. Y de allí el Señor entonces formó su iglesia. Una historia similar en esa dirección para el surgimiento de la iglesia remanente. Y después comienza a hablarnos acerca de los pilares inamovibles de la iglesia, ese pilar acerca del santuario, el pilar acerca del sábado. Nos habla de algunos aspectos, dedica más de 20 páginas para hablar del ministerio de la página impresa, el rol que desempeñó ese ministerio para el surgimiento de la iglesia remanente. Hace una explicación interesante de algunos elementos que pasaron en la iglesia, como por ejemplo el Congreso de 1888, donde se discutió el tema de la justificación por la fe. Y es muy interesante uno poder conocer qué pasó en ese entorno, quiénes fueron Waggoner y Jones, qué rol jugaron ellos. Entonces allí nos va a explicar todos esos detalles que fue un congreso clave para el desarrollo, el crecimiento, el avance de la iglesia adventista del séptimo día. ¿Qué pasó en Battle Creek? Esa era como la sede de la iglesia en Michigan, allí en Battle Creek.
qué sucedió allí. Ahora, ¿qué pasó con una imprenta que tenía la iglesia? ¿Qué pasó con George Harvey Kellogg? Y nos va explicando, o sea, esos personajes y el papel que jugaron en la historia de la iglesia. Hay un capítulo que me llama mucho la atención cuando leí este libro la primera vez, porque lo usamos para nuestras escuelas de guías mayores. Este era el libro que se utilizaba para historia denominacional. Había que leer obligatoriamente La mano de Dios al timón para usted graduarse de guía mayor. Entonces, hay un capítulo que se titula Las puertas del infierno no prevalecerán. O sea, es toda una sección que nos habla acerca de eso. Entonces, allí explica los vendavales que hubo, cómo la iglesia se enfrentó con personas disidentes, el grupo Marión, las acusaciones de que la iglesia era Babilonia, el movimiento de la carne santa y otros problemas que se levantaron, incluyendo Desmond Ford, la década de 1970. Después viene una sección que es una historia muy, muy especial, y es: estos murieron en la fe, esos pioneros que murieron firmes en el conocimiento de Dios y de la verdad, ¿quiénes fueron? Y allí menciona una lista de ellos. Pero después viene otra sección que se llama Estos naufragaron en la fe. Qué pena que Waggoner y Young, que fueron los protagonistas del Congreso de 1888 y que la posición que ellos presentaron era la posición correcta sobre justificación por la fe, después doblaron y finalmente naufragaron en la fe. Y ahí menciona otros, además de Dudley M., Cartwright y John Kellogg. Y después viene una sección fascinante, que son prácticamente las últimas 100 páginas del libro, que nos hace un recorrido por todos los presidentes que ha tenido la Iglesia Adventista del Séptimo Día, los presidentes de la Conferencia General, desde el surgimiento de la Iglesia, ya con su primer presidente, Juan Ginton, después Jaime White, y cómo llegamos hasta Ted Wilson. Conocer la historia y el rol que desempeñó cada uno de esos líderes hasta llegar al presidente actual de la Iglesia Mundial. Este es un libro que no puede faltar en la biblioteca de cada persona que quiera conocer un poco más la historia de el surgimiento de la iglesia remanente, conforme a como lo explica Apocalipsis capítulo 10, Apocalipsis capítulo 12. Excelente, pastor. Florecita, ¿y qué dices? ¿Damos la buena noticia? Eso es lo que yo estoy esperando. Ese libro de verdad de Dios al timón es lindísimo. A mí me encantó de verdad. La forma de la descripción es como una historia. O sea, no es como que uno diga, ay, qué aburrido leer esto. No, es emocionantísimo. ¿Cuánto cuestan los libros? Por favor, dígame la buena noticia, Melina. En lo que el pastor busca los precios. Bueno, yo tengo una buena noticia con el permiso del pastor. Vamos a dar un pequeño anticipo porque no tenemos mucho tiempo. Queremos pedirles, por favor, que estén atentos a nuestras redes, porque el día lunes vamos a lanzar una promoción que va a durar todo el mes de octubre. Esta promoción es para dar premios, que es lo que les gusta a los niños. Y yo sé que a los niños les encanta dibujar, les encanta pintar, así es que vamos a hacer un concurso de dibujo o un concurso de pintura, dependiendo de la edad de nuestros niños. Tienen que estar atentos a nuestras redes. Lógicamente, para poder participar, van a tener que adquirir un libro. El lunes les vamos a decir qué libro es o qué folleto es el que tienen que adquirir, y ese es su pase para poder participar y ganarse buenos premios, ¿verdad, Pastor Nova? Así es. No, excelente. Yo creo que es fascinante que si vamos a celebrar el Día del Niño, hagamos un concurso para los niños. Y este va a ser un concurso de pintura. Y va a ser en 2 grupos de edades, ¿verdad? Entonces allí se va a haber premios para los que queden en los primeros lugares y algún regalito para todos los que participen. Así pues será. Por ahí me estaban torciendo el brazo, no sé, ¿verdad? ¿Qué tal parecería como de premio una Biblia del Conquistador o una Biblia de aventureros?
O de repente, no sé, pastor, una mochila. A ver, ¿con qué sorpresa salimos el lunes, verdad, pastor? Así es, ya le vamos a dar todos los detalles la próxima semana cuando entre el mes de octubre. Excelente. Así es. Jackie, muy agradecida por haber estado con nosotros, que hayas participado con nosotros en Frases que Dan Vida. Y nosotras dos nos despedimos hasta el próximo miércoles. Hay un detallito final solamente de los precios. Sí. ¿Verdad? Ah, ok. Sí, que nos pidieron dar los precios y no queremos irnos sin dar los precios. Quiero señalar que estos libros que tengo en mi mano, usted se va a sorprender, yo mismo estoy sorprendido de que tengan estos precios. Miren, este libro, Historia de ayer para contar hoy, cuesta 70 quetzales. Este libro, Las asombrosas aventuras de Elena, cuesta 75 quetzales. Elena tenía, La aventura comienza, cuesta 40 quetzales. El precio que a mí más me sorprendió de todos fue este. Este libro, con más de 300 páginas, cueste 70 quetzales. Más de 330 páginas, cuesta 70 quetzales. Eso Ahora, es pastor, un regalo. usted está dando los precios normales. Tienen que esperar al lunes. El lunes vamos a estar publicando en la página de Yadpa Guatemala de Facebook, ¿verdad, pastor? Las sorpresas que vamos a tener durante el mes de octubre con los libros para niños y adolescentes. Sí, pero este sigue al mismo precio porque este no es de niños, aunque está en el grupo, pero ese va a seguir al mismo precio. La mano de Dios Simón ya tiene un precio especial con 70 quetzales. Ok. Bueno, agradecemos a nuestros ha sido amigos. Un placer, Flor, compartir con ustedes en este día. Muchas gracias. Agradecemos a nuestros amigos que siguieron la transmisión. Senia Portillo, Sergio Valdés nos estaba ahí diciendo que él ya escuchaba bien desde Mazatenango. También un abrazo a Evelyn Herrarte, un abrazo fuerte. También Amanda Quiñones y Jessica López dice que es muy importante que como padres nos enfoquemos mucho en el evangelismo en nuestro núcleo familiar antes que afuera. Y es cierto. Así que agradecemos a nuestros amigos de Yadpa. Yo les dije, ellos siempre traen libros interesantes. Así que pendientes en el mes de octubre. Los encuentran en sus redes sociales como Yadpa Guatemala, en Facebook y están en Instagram. Sí, Instagram y Twitter. Muy bien, Instagram. Y en YouTube también, en YouTube igual. Muy bien, entonces ahí los pueden encontrar. Y por supuesto, seguir aprendiendo muchísimo más con estos libros. Nos vemos nos escuchamos, porque nos escuchamos el día de mañana. Mañana no tenemos live. Y el próximo miércoles, pues sí, nos vemos nuevamente con Frases que Dan Vida con nuestros amigos de Yadpa. Que el Señor les bendiga. Feliz tarde. Hasta la próxima.